Debates Cristovisión. Buenas noches, Debates Cristovisión, en esta oportunidad desde el Pastor 1, el avión que trae de regreso a Roma, al Santo Padre, desde Cartagena. Mucho análisis, mucho de qué hablar, obviamente, y lo vamos a hacer de la mano de los periodistas, de algunos de los periodistas internacionales que acompañaron al Sumo Pontífice. Me encuentro con Inés San Martín, del portal de noticias, por no decirlo de otra manera, más importante de información católica de los Estados Unidos, Crux. Inés, Inés es la corresponsal en el Vaticano de ese conocido portal de noticias católicas. Inés, ¿qué tal? Bienvenida a Cristovisión. Muchísimas gracias. Balance que podríamos hacer de la visita del Papa Francisco a Colombia. ¿Qué nos pudieras tú hacer un contexto, un análisis? En primer lugar, yo creo que el resultado, el balance de la visita es sin duda alguna exitoso. El Papa Francisco dijo aquello que tenía que decir, apeló a los distintos grupos de la sociedad y yo creo que no se quedó sin nada para decir. Todo lo que quería decir, todo lo que llevaba en su corazón para decir a Colombia, lo dijo en un momento u otro de la visita. Sin embargo, yo creo que el secreto del éxito de una visita papal no es tan solo en lo que dice el Papa, sino en la recepción del mensaje del Papa. Y en ese sentido, ustedes, por ejemplo, como Cristovisión, van a tener un rol muy importante en asegurar, en garantizar que el pueblo colombiano recuerde lo que dijo el Papa 2 días después de la visita, que esa invitación que dio hoy al final de la misa de dar el primer paso y después el segundo, no se quede solo en una invitación, sino también, obviamente, en una realidad. Inés, ¿te llamó la atención de pronto lo que dijo el Santo Padre de que un proceso de paz se consolida si el pueblo lo coge de la mano? ¿Qué quiso decir? ¿Por qué no nos explicas un poco más? Básicamente, yo creo que lo que hizo el Papa fue extender una invitación al pueblo colombiano en no quedarse en la cuestión política, en no quedarse en la cuestión de ese acuerdo que, como sabemos, tuvo un no 49-51. Fue un momento de división que el presidente quizá pensó que iba a ser un momento de unión hacia el país y no lo fue. Generó un conflicto no menor, pero que lo que el Papa está convencido es que si el pueblo colombiano deja de lado la cuestión política y pasa a pensar en el hermano, pasa a pensar en el otro, y a su vez con esa memoria colectiva de lo que fue el sufrimiento del pueblo colombiano durante los 54 años de conflicto, puede salir adelante. Por eso a mí también me gustó mucho la invitación que hizo a los jóvenes de ser justamente los impulsores de ese proceso de paz, que sea un proceso duradero y que salga de aquellos que quizá menos sufrieron el conflicto y que no tienen ese bagaje, ese odio, quizá, o sea, ese resentimiento entendible, que el Papa dijo, cuidado que no se convierta en venganza, que no se convierta en sed de venganza, sino que sea un momento de unión y de sacar el país adelante, porque es o ahora o quién sabe cuándo. Entonces, es de ahí la invitación del Papa. Inés, gracias. Gracias a ustedes por estar en Cristovisión. Un placer, como siempre. Inés San Martín, del portal de noticias. Inés, antes de irte, ¿la dirección del portal cuál es? Sí, es cruxnow.com, que es cruxnow.com. Inés, gracias de nuevo por compartir y un gusto haberte conocido. Un placer y muchísimas gracias a ustedes por habernos abierto la puerta. La verdad fue un viaje para mí en lo personal único y que no me voy a olvidar nunca. Muchas gracias. Inés San Martín, del portal de noticias católica Cruz. Ya regresamos con Debates Cristovisión. Continuamos con Debates Cristovisión. Ahora el diálogo es con Eva Fernández. Ella es la corresponsal permanente en Roma, en el Vaticano, de la cadena de radio española COPE, que es información católica todo el tiempo. Es una radio comercial en la que se da mucha importancia a los contenidos religiosos, pero es una radio en la que se puede encontrar muchos temas de política. Hay un equipo de deportes bastante importante para la sociedad española y abordamos todo tipo de programación, aunque por supuesto lo que se deriva del Vaticano, lo que dice el Papa y la información puramente religiosa pues tienen gran protagonismo. ¿Cuánto lleva COPE al aire en antena? En antena, y la cadena COPE forma parte de la historia de la radio española, porque fueron aquellas primeras radios que las distintas diócesis de toda España comenzaron a crear. Hubo un momento concreto, hace
hace ya prácticamente 50 años, en el que se unieron todas esas radios y en este momento somos la segunda radio más importante de toda España. Muy bien. Eva, de las 4 homilías que pronunció el Santo Padre en Colombia, ¿con cuál te quedas y por qué? Sí, sin duda, si hablamos de homilías, me quedo con la de hoy. Me quedo con la de hoy porque realmente ha sido un resumen clarísimo, muy contundente por parte del Papa de lo que él quería decir a Colombia y no quería irse sin recordarlo. Entonces ha vuelto a hablar de la necesidad de reconciliación, de la importancia del perdón, de que los colombianos no busquen esa venganza que tan fácil es desear cuando han pasado 53 años de una guerra interna, una guerra interna con la guerrilla, ¿no? Pero fíjate, no quiero dejar de decir que para mí uno de los momentos más importantes fue aquella conversación que ha tenido el Santo Padre con los religiosos y con los sacerdotes. En Medellín. En Medellín, efectivamente, ese momento concreto en el que se vio que el Papa interrumpió el discurso, sacó otro segundo papel, porque él quería denunciar el narcotráfico, quería denunciar el dolor que le producía cómo los sicarios de la droga han hecho tanto daño a la juventud. Para el Papa la juventud es muy importante, es la esperanza de futuro de la sociedad, y el Papa está muy afectado y le golpea el corazón todo lo que ha escuchado de los jóvenes del problema de las drogas. Entonces, ese momento en el que el Papa se sale de un discurso, de una conversación tan amable que estaba teniendo lugar con los sacerdotes y religiosos para decir, fue una forma de decir, oye, yo no me quiero ir de Colombia sin denunciar los problemas que en Medellín los cárteles de la droga y el narcotráfico, el narcoterrorismo han estado realizando durante tantos años. Para mí fue muy llamativo porque es una demostración del carácter de Francisco, ¿no? Aunque a lo mejor no estaba previsto que yo hablara o que el Santo Padre denunciara el narcotráfico y los estragos de la droga, fue un acto de valentía y de decir, yo no me quiero ir de Colombia sin que quede claro este punto de vista. Eva, gracias. Un placer y saludos al trabajo tan... Felicito de verdad por la gran labor que estáis haciendo, no solamente para Latinoamérica, sino para todo el mundo, con vuestro esfuerzo en divulgar y en acercar a todos los telespectadores a Dios. Muy bien, muchas gracias. Eva Fernández es la corresponsal permanente en Roma de la cadena de radio española COPE, originando Debates Cristovisión hoy desde el Pastor 1, donde viene el Papa en compañía de los periodistas internacionales que lo estuvieron siguiendo paso a paso en su recorrido por Colombia. Ya regresamos con Debates Cristovisión. Continuamos con Debates Cristovisión. Y ahora el diálogo en Debates Cristovisiones con Valentina Alasraqui, la corresponsal permanente en Roma de la cadena Televisa, la cadena más fuerte en México de televisión. Es la decana del grupo de periodistas acreditados en la Sala Estampa. Valentina, antes de empezar, ¿cuántos viajes con papas, con Juan Pablo II? Todos. 100 con Juan Pablo II, 23 con el Papa Benedicto y 20 ahora con el Papa Francisco. Maravilloso. Lo mejor del viaje a Colombia, ¿qué te ha parecido? ¿Qué fue? Me encantó el espíritu con el que el Papa enfrentó el problema y esta idea que no habíamos tocado con mano de esta manera en algún otro viaje, de unir las víctimas y los victimarios, y de alguna manera las víctimas le tienen que dar sentido al victimario, es decir, esa capacidad de perdonar, de saber perdonar, pero también del victimario de pedir perdón, juntarlos, porque el Papa dice que la paz no se hace sentados en una mesa solo a nivel de gobierno, de delegaciones. La paz la tiene que hacer la gente, los colombianos. Esa idea
me parece fuerte, me parece muy bonita, porque aquí el lema era dar el primer paso y el Papa ya está diciendo vamos a dar el segundo, pero lo tienen que dar todos, todos juntos, y creo que esta es la gran idea. Y él nos ha dicho aquí que ha sentido en estos días que el deseo de paz va más allá del proceso de paz, porque es el pueblo el que quiere la paz y es el pueblo el que va a lograr la paz, no los negociadores de un proceso. Entonces, dar esa importancia a la persona, sea un joven, sea un anciano, a cualquier colombiano, es responsabilizarlo y al mismo tiempo pues enaltecerlo. Reconocer el rol tan importante que la gente de a pie puede tener para lograr la paz en un país. Tú estuviste con Juan Pablo II en el año 86 en Colombia, un país totalmente distinto al del año 86 y ahora el del año 2017. Cosas para resaltar en ese contraste. Bueno, son dos momentos totalmente diferentes. El de Juan Pablo II yo recuerdo que tuvo lugar después de dos acontecimientos dramáticos. Uno era la toma del Palacio de Justicia y la otra pues era lo del Nevado. Exacto. Entonces, claro, era una situación diferente. Había guerra, había narcotráfico, había todo, ¿no? Es que no lo hubiese como no, quizás se manejaba de una manera diferente, pero hubo momentos muy fuertes porque el país salía de estos dos acontecimientos, ambos dramáticos, y bueno, cuando el Papa subió a Armero para rezar frente a la cruz y recordar todas las víctimas, pues ese fue un momento que yo recuerdo todavía de verdad me ha quedado en la memoria. Y en Popayán, por ejemplo, cuando un indígena se salió del discurso que le habían preparado, tenía que darle la bienvenida al Papa, y empezó a denunciar todas las violaciones de los derechos humanos en contra de las comunidades indígenas, y un sacerdote muy prudente lo quiso callar y el Papa dijo no, que siga hablando. Esos son dos recuerdos que tengo de esa visita de Juan Pablo a Colombia. Valentina, gracias, feliz noche. Felicidades a ustedes todos por el viaje. Es Valentina Alasraqui de la cadena Televisa de México, aquí en Cristovisión. Debates Cristovisión.